Hola amigos, bienvenidos a Blackstar. Hoy vamos a hablar de una de las series más esperadas del año, y también una de las más grandes decepciones, Alien Earth. Acabo de terminar de verla y honestamente terminé con un sentimiento de vacío, de insatisfacción, de total decepción. Para mí era una serie que tenía todos los recursos para hacer algo grande, pero terminó convirtiéndose en una grandísima porquería, llena de subtramas que no terminan de conectar o que simplemente se disipan en un instante, con personajes con los que no logras empatizar, al menos no de mi parte. Yo solo esperaba que el xenomorfo, en el último capítulo, entrara en acción y se los jodiera a todos, pero lo terminan convirtiendo en una especie de mascota. Una serie que parecía tener todos los elementos para convertirse en un hito dentro del universo Alien, pero que termina siendo un ejemplo de cómo la pretensión sin dirección puede hundir una obra. Alien siempre fue sinónimo de terror, un terror claustrofóbico, oscuro, que te hacía sentir atrapado en un pasillo sin salida, con la criatura más perturbadora que el cine jamás había visto. Pero con la nueva serie de Disney, muchos fans sentimos que algo se perdió en el camino. Hoy quiero hablar de por qué Alien Earth no solo decepciona, sino que traiciona parte de la esencia que convirtió a esta franquicia en una leyenda. La serie quiere hablar de todo: la humanidad, la inteligencia artificial, la inmortalidad, la conciencia, los límites del progreso científico. Pero en lugar de explorar realmente estos dilemas, se queda en diálogos huecos, en conversaciones que parecen profundas, pero que no llevan a ningún lugar. Es el típico problema de una obra que confunde ser filosófica con ser interesante. Al final, ni desarrolla las ideas ni aporta nada nuevo al debate. Sin embargo, la serie comenzó con fuerza, visualmente llamativa, con un primer episodio que prometía misterio y tensión, pero conforme avanzaron los capítulos, se volvió evidente que la narrativa iba de más a menos. Parte de la decepción viene de preguntarnos si Ridley Scott todavía sabe a dónde quiere llevar esta saga. La verdad es que gran parte del impacto original de Alien no fue solo por su dirección, sino por la unión de talentos creativos irrepetibles. El diseño de la criatura es de H.R. Giger, su arte biomecánico fue el verdadero corazón visual y psicológico del terror. Scott puso el ambiente, sí, pero sin Giger y sin las ideas primigenias del equipo, el xenomorfo jamás habría alcanzado la categoría de ícono cultural. Y hoy parece que ese espíritu se perdió, entre intentos fallidos de expandir el lore y explicaciones innecesarias que matan el misterio. El alien ya no da miedo, y lo digo sin rodeos. En 1979, la criatura era un monstruo cósmico inexplicable, una presencia tan aterradora que incluso cuando no estaba en pantalla, lo sentías al acecho. En la nueva serie todo eso desaparece. El terror claustrofóbico fue reemplazado por tramas que no generan tensión. El xenomorfo, antes una fuerza de la naturaleza, ahora parece un recurso secundario, un monstruo más dentro de un zoológico de especies extrañas. En el intento por expandir el universo, le arrebataron lo más importante, su singularidad. Lo que en su momento fue aterrador porque era único, ahora se diluye. La serie introduce otras especies y variantes que compiten con el xenomorfo por atención, pero el resultado es el contrario. El monstruo que antes era suficiente para dominar toda la narrativa, ahora es opacado por subtramas y criaturas que restan impacto. El alien ya no es el centro del miedo, y si el xenomorfo no es el protagonista absoluto del horror, entonces ¿qué queda de la esencia de esta saga? Otro punto polémico es que muchos críticos y fans tachan la serie de woke, y hay que aclarar algo: Alien siempre tuvo trasfondo social, la crítica al capitalismo salvaje de las corporaciones, la lucha de clases, e incluso una heroína fuerte como Ripley. En 1979 ya eran elementos adelantados a su tiempo, pero lo hacían de forma orgánica, integrada en la historia. En la nueva serie, en cambio, estos mensajes se sienten impuestos, personajes que parecen ser diseñados para cumplir cuotas en lugar de ser memorables, discursos sociales que interrumpen el suspenso, y lo peor, todo esto termina desplazando lo que de verdad nos interesaba: el horror cósmico. Y aquí entra otro factor que no podemos ignorar. Noah Hawley, el creador de la serie, desde sus primeras declaraciones en entrevistas, dejó claro que no quería hacer una historia de Alien tradicional. Su idea era reinventar el universo a su manera, sin importar demasiado lo que los fans esperaban. El problema es que esa visión personal terminó chocando con lo que definía a la saga. Hawley parecía más interesado en construir su discurso propio, en experimentar con sus obsesiones narrativas, que en respetar el legado de Alien. Y eso no siempre es malo, pero aquí el resultado se siente como un boicot involuntario. En lugar de potenciar lo que hacía grande a la franquicia, lo terminó diluyendo. Más que expandir el terror, lo reemplazó con reflexiones que poco o nada tienen que ver con el xenomorfo. Como si hubiera tomado el universo Alien para hacer la historia que quería, aunque esa historia no fuera realmente Alien. Y claro, Disney le dio la luz verde, lo que demuestra que más que un homenaje, la serie terminó siendo el capricho de su showrunner.
Otro de los grandes problemas es el famoso idiot plot, decisiones absurdas que los personajes toman solo para que la trama avance, sin lógica alguna, y a eso se suma el Ocellus, ese pulpiojo que termina robándole protagonismo al xenomorfo. Funciona como un antagonista distinto, con motivaciones diferentes. Eso podría estar bien si la narrativa se sostuviera, pero con personajes que actúan sin lógica, el resultado termina siendo desconcertante. Lo peor es que la narrativa lo empuja como si fuera la gran amenaza, cuando lo único que logra hacer es trivializar al alien. Es sumamente ridículo que una saga que alguna vez nos dio la criatura más aterradora del cine, hoy decida relegarla en su propia serie. Y luego están los cambios al diseño del alien clásico. Hawley admitió que nunca le gustó del todo la caja torácica humana del diseño de Giger, y quiso darle un aire más insectoide o crustáceo en ciertas partes. Incluso habló de dientes menos filosos porque considera que algo menos obvio puede ser más perturbador. Y si me lo preguntan, cambiar el corazón visual de la saga porque no te gusta suena más a capricho que a respeto. El problema no es experimentar, el problema es que al combinar estas decisiones con tramas débiles y giros absurdos, lo que se pierde es el terror esencial. Ese alien que debería de ser el monstruo supremo queda relegado a un segundo plano, opacado por nuevas especies y por una dirección que parece más interesada en salirse con la suya que en revivir el miedo. Algo que también vale la pena destacar es el rol de los personajes, y aquí la balanza se inclina peligrosamente hacia lo negativo. Hablemos de Morrow, un personaje que debería representar la experiencia y el liderazgo, pero que termina en un mar de indecisión. Más que un comandante, parece un espectador pasivo dentro de su propia historia. Su arco nunca despega, y cuando intenta ser relevante, sus decisiones son más torpes que estratégicas. Kirch parecía estar diseñado para ser la contraparte intelectual del grupo, una voz crítica que cuestionara decisiones y generara debate. Incluso había instantes donde parecía que tenía sus propias motivaciones, decisiones que daban a entender que había algo más detrás del personaje, que podía ser ambiguo o incluso traicionar, pero no, todo se queda en insinuaciones que nunca llegan a nada. Así lo que pudo haber sido un personaje con doble filo y peso dramático, termina reducido a un desperdicio de potencial que solo refleja el mal manejo general de la narrativa. Wendy es quizá el mayor error de construcción de personajes. Está escrita como una Mary Sue. Siempre tiene la respuesta, siempre sale bien librada, siempre logra lo imposible, y eso mata por completo la atención. Porque si un personaje nunca falla, nunca sentimos que esté en peligro real. Alien siempre fue sobre vulnerabilidad humana frente a lo imparable, pero con Wendy todo se resuelve como si fuera un trámite. Pasando a Boy Cavalier, alias el niño Hobbit, en teoría debería de ser un genio, pero en pantalla solo es una caricatura. Sus berrinches, caprichos y decisiones incoherentes lo hacen ver más estúpido que brillante. Es el mayor ejemplo de idiot plot. Existe solo para generar caos artificial en la trama. En vez de fascinar con su intelecto, desespera por su infantilismo. Hermit, hermano mayor de Wendy, alguien que debería funcionar como contrapeso y freno a las decisiones impulsivas de Wendy, su rol natural tendría que ser el de la voz de la razón, el que pone los pies en la tierra. Sin embargo, el guión nunca lo deja cumplir ese papel. En cuanto surge el conflicto, Hermit se vuelve evitativo, incapaz de sostener su postura, y aunque hay intentos de mostrarlo aconsejando a Wendy o tratando de darle otra perspectiva, esas escenas nunca llegan a nada concreto. Al final, Hermit se convierte en lo opuesto a lo que debería de ser. Es un personaje que no guía ni desafía, sino un bulto narrativo que constantemente necesita ser rescatado. En lugar de sumar tensión o debate, solo resta dinamismo a la historia y evidencia lo mal aprovechado que está. Arthur es uno de los pocos personajes con matices, se percibe moral, con sentido común y con potencial para ser un verdadero aporte en la historia, y quizá por eso mismo su destino resulta tan frustrante. Primero el abrazacaras, después el revientapechos, y finalmente el pulpiojo terminan robándole su arco de manera anticlimática. Lo que pudo ser un personaje clave termina siendo una víctima más de un guión que parece disfrutar sabotear lo poco que funciona. Esto refleja uno de los grandes problemas de la serie: no sabe a quién darle verdadero protagonismo. Los personajes que podrían brillar son opacados o sacrificados de forma absurda, mientras que otros construidos sobre clichés y decisiones tontas se llevan demasiado tiempo en pantalla. La serie por momentos brilla con su ambientación, o visualmente hay momentos que logra capturar la atmósfera opresiva que siempre caracterizó a Alien,
Incluso algunos episodios como el de la nave Maginot destacan como lo mejorcito que pudo ofrecer esta propuesta, pero lamentablemente esos aciertos no alcanzan para salvar el conjunto, sobre todo cuando los 2 episodios finales terminan plagados de incoherencias y giros poco creíbles que tiran por la borda el suspenso construido a lo largo de la serie. Pero bueno, al final del día esta solo es mi opinión. Dicho esto, mi recomendación es que la vean y formen su propio criterio. Al final una serie también está hecha para entretener, para apagar un rato el cerebro y dejarse llevar. Pero ojo, eso no significa que no debamos exigir calidad en lo que consumimos, porque el respeto a los fans es clave y sin los fans, los que pagan boletos, los que ven los episodios, los que inflan el presupuesto, ninguna franquicia sobrevive. Por eso, aunque Alien Earth intentó expandir la saga, lo cierto es que al perder su esencia de terror, al relegar al xenomorfo y priorizar otros discursos, terminó siendo más un experimento que un verdadero legado, y los fans merecemos más.